Muy buenas familia culé. Dale al me gusta y suscríbete al canal para saber todo sobre el Barça. En este vídeo, tenemos 3 noticias muy importantes sobre nuestro amado club. Vamos a la primera. Luis Díaz, el talentoso extremo colombiano, podría convertirse en el gran protagonista de la próxima ventana veraniega de fichajes del Barcelona. Durante los últimos meses, el nombre del futbolista ha circulado con fuerza en los despachos del Spotify Camp Nou, y cada vez parece más probable que se convierta en uno de los refuerzos más importantes de la temporada. La directiva azulgrana, encabezada por Joan Laporta y con el visto bueno de Hansi Flick, ha establecido como prioridad reforzar el extremo izquierdo de cara al próximo curso, y Luis Díaz ha emergido como la opción predilecta para cubrir esa vacante. En el pasado, el nombre de Díaz ya había sido vinculado con el Barcelona, pero en aquel entonces parecía un fichaje lejano, casi utópico. Sin embargo, la situación actual ha dado un giro inesperado que ha puesto al colombiano en el centro de la agenda del club. La relación entre el jugador y su actual equipo, el Liverpool, ha llegado a un punto en el que todo parece indicar que un traspaso podría ser una opción más que viable. Los cambios tácticos en el conjunto inglés, bajo la dirección de Arne Slot, no han favorecido al jugador, quien ha sido utilizado en diversas posiciones, tanto de extremo como de delantero centro, sin lograr encontrar una estabilidad en su rol dentro del esquema. Esta falta de continuidad ha provocado que el club inglés considere seriamente la opción de vender a Díaz en el próximo mercado. La situación contractual de Luis Díaz también juega a favor del Barcelona. El colombiano tiene contrato con el Liverpool hasta 2027, pero la falta de conversaciones sobre una posible renovación ha abierto la puerta a una salida en el futuro cercano. Si el club inglés no logra encajar a Díaz en su proyecto y el futbolista no extiende su contrato, el Barcelona podría encontrar una oportunidad perfecta para fichar al jugador sin tener que hacer frente a una transferencia millonaria. Esta posibilidad ha sido observada con atención desde el Camp Nou, donde se consideran las opciones de mercado más inteligentes y viables para reforzar la plantilla de cara a los próximos años. Una de las claves que ha generado una gran ilusión en la directiva culé respecto al fichaje de Díaz es su perfil futbolístico. Hansi Flick, quien ha tomado las riendas del Barcelona en las últimas temporadas, ha mostrado un claro interés en incorporar jugadores con la capacidad de marcar diferencias en el 1 contra 1 y aportar dinamismo al ataque. Luis Díaz encaja perfectamente en esta filosofía, ya que se caracteriza por su velocidad, regate y capacidad de desequilibrar a los defensores rivales. Además, su habilidad para marcar goles desde el extremo izquierdo sería un añadido importante a la ofensiva del Barcelona, que en las últimas temporadas ha dependido en gran medida de la creatividad de jugadores como Robert Lewandowski y la explosividad de Vinicius Jr., con la posibilidad de que el colombiano se sume a esta ecuación. No solo los técnicos y directivos del Barcelona ven con buenos ojos el fichaje de Luis Díaz, sino que el propio jugador también estaría encantado con la idea de llegar al Camp Nou. A sus 28 años, el colombiano se encuentra en una etapa de su carrera en la que busca dar un salto de calidad, y unirse a uno de los clubes más grandes del mundo sería el paso ideal para seguir creciendo. Además, Díaz ha manifestado en varias ocasiones su admiración por el Barcelona, y ha confesado en entrevistas pasadas que, desde joven, ha sido un fiel seguidor del club catalán. Esto, sin duda, podría facilitar las negociaciones y convertir al Barcelona en su destino preferido, superando a otros grandes clubes europeos que también han mostrado interés en el extremo colombiano. Según diversas fuentes cercanas al jugador, su entorno ya se habría puesto en contacto con el Barcelona para explorar las opciones de un posible fichaje. Aunque aún no se han dado pasos significativos en cuanto a la formalización de la operación, la dirección deportiva del club ya tiene a Luis Díaz muy presente en su radar. El Barcelona está dispuesto a hacer un esfuerzo por incorporar al futbolista, y los números, tanto en lo económico como en lo deportivo, parecen cuadrar para que este fichaje se haga realidad en los próximos meses. Una de las noticias más positivas para el Barcelona en este sentido es la mejora en su situación económica. Tras conocer su límite de coste de la plantilla, que ascendió a los 463,642 millones de euros, el Barcelona ha experimentado un incremento significativo en su margen financiero. Este aumento, que se debe en parte a la vuelta a la regla 1.1, ha permitido al club culé moverse con mayor libertad en el mercado de fichajes,
lo que lo coloca en una posición privilegiada para fichar jugadores de primer nivel como Luis Díaz. A pesar de las dificultades financieras que ha atravesado el Barcelona en los últimos años, esta nueva realidad económica ofrece una ventana de oportunidad para hacer frente a fichajes de alto perfil sin comprometer la estabilidad del club. Todo esto pone al Barcelona en una situación envidiable para cerrar el fichaje de Luis Díaz. Si el Liverpool y el jugador no interponen obstáculos, el club catalán podría tener vía libre para negociar y cerrar la operación sin grandes dificultades. A nivel económico, la transferencia sería más accesible de lo que muchos podrían pensar, ya que la falta de una renovación de contrato por parte del jugador y su deseo de cambiar de aires pondrían al Barcelona en una posición favorable para realizar el traspaso. Además, la llegada de Díaz a la ciudad condal no solo reforzaría al equipo en el presente, sino que también sería una inversión a largo plazo, dado el potencial que aún conserva el colombiano a pesar de sus años de experiencia en el fútbol europeo. ¿Qué opinan ustedes, aficionados culés? ¿Creen que Luis Díaz sería el fichaje ideal para reforzar el extremo izquierdo del Barcelona? ¿Qué les parece la posibilidad de que el colombiano se convierta en una pieza clave en el equipo de Hansi Flick? ¿Cómo ven la situación económica del club y cómo podría influir en este tipo de operaciones? Los leo y me encantaría saber qué piensan sobre este posible fichaje que podría marcar la diferencia en la próxima temporada. La segunda noticia es sobre una importante decisión en el club. El central neerlandés Virgil van Dijk, uno de los mejores defensores del fútbol mundial, podría estar cerca de unirse al Barcelona en el próximo mercado de fichajes. La noticia ha comenzado a circular con fuerza, generando una gran expectación entre los aficionados culés, quienes ven en este posible fichaje una oportunidad única para reforzar la defensa del equipo en un momento clave. Van Dijk, que no ha renovado su contrato con el Liverpool, se encuentra actualmente en una situación contractual que le permite negociar con otros clubes sin la necesidad de una transferencia costosa. Este hecho ha abierto las puertas para que varios grandes clubes europeos, entre ellos el Barcelona, lo incorporen a sus filas sin tener que desembolsar una cifra elevada por su traspaso. El Barcelona, bajo la dirección de Joan Laporta, se encuentra en un momento de incertidumbre defensiva. Las posibles salidas de dos de los pilares de la zaga, Ronald Araujo y Andreas Christensen, han generado una gran preocupación en el club. Araujo, quien ha sido uno de los defensores más destacados en los últimos años, está en la mira del Manchester United, que está dispuesto a hacer una oferta importante por el uruguayo. Por otro lado, Christensen también ha recibido varias propuestas de clubes europeos, lo que pone en duda su continuidad en el Barcelona. Ante estos rumores y la necesidad de reforzar la defensa, Laporta se ha visto en la obligación de mirar al mercado en busca de una solución. En este contexto, el nombre de Virgil van Dijk ha emergido como una opción muy interesante, no solo por su calidad y experiencia, sino también porque llegaría de manera gratuita al club. Van Dijk es un defensor que ha demostrado su valía a lo largo de los años, siendo el pilar de la defensa del Liverpool y un referente en la selección neerlandesa. Su impresionante capacidad para leer el juego, su presencia física y su habilidad para liderar desde el centro de la defensa lo han colocado entre los mejores del mundo. A pesar de estar en la recta final de su carrera, Van Dijk sigue siendo un central de élite, y su llegada al Barcelona podría ser una jugada maestra por parte de la directiva azulgrana. La posibilidad de ficharlo sin necesidad de pagar una cláusula de rescisión o una transferencia costosa es una oportunidad que el Barcelona no puede dejar pasar, especialmente considerando las dificultades financieras que enfrenta el club. En el contexto actual, el Barcelona necesita reforzar su defensa de manera urgente. Con el paso de los años, la defensa del equipo ha mostrado algunas vulnerabilidades que deben ser corregidas para seguir compitiendo al más alto nivel. La llegada de Van Dijk aportaría una solidez y una experiencia que, sin duda, sería fundamental para los próximos desafíos del equipo. Su capacidad para jugar con el balón, su lectura táctica del juego y su liderazgo en el campo son cualidades que encajarían perfectamente con el estilo de juego de Hansi Flick, quien ha demostrado ser un técnico que valora la estabilidad defensiva y la solidez estructural en su equipo. Además, la experiencia de Van Dijk en competiciones de élite, como la Liga de Campeones, sería un gran valor añadido para el Barcelona. El neerlandés ha jugado en algunos de los escenarios más exigentes del fútbol,
y su conocimiento en situaciones de alta presión podría ser clave para el crecimiento del equipo. Si bien su edad podría ser un factor que algunos vean como una limitación, hay que destacar que Van Dijk sigue siendo uno de los centrales más imponentes en Europa. Su capacidad física y su inteligencia táctica no parecen haber disminuido, lo que le permitiría seguir siendo un jugador de nivel top en el Barcelona por al menos un par de temporadas más. Otro aspecto a considerar es la relación entre Van Dijk y su entrenador, Hansi Flick. El técnico alemán ha demostrado ser un gran gestor de talentos y ha logrado sacar lo mejor de sus jugadores. La posibilidad de trabajar con un líder como Van Dijk podría beneficiar tanto al jugador como al entrenador, ya que el neerlandés es conocido por su capacidad para organizar la defensa y guiar a sus compañeros. La llegada de Van Dijk también permitiría que el Barcelona mantenga un buen equilibrio en la línea defensiva, con jugadores jóvenes como Alejandro Balde, que siguen progresando y que podrían beneficiarse enormemente de la experiencia de un jugador de la talla del neerlandés. En cuanto a la competencia por su fichaje, no cabe duda de que otros grandes clubes europeos, como el Manchester City o el propio Liverpool, podrían intentar hacerse con los servicios de Van Dijk, pero el hecho de que llegue gratis al Barcelona es una ventaja competitiva importante. Los aficionados culés saben que el club ha tenido dificultades para fichar a jugadores de primer nivel debido a las restricciones financieras, pero la oportunidad de sumar a un jugador de la calidad de Van Dijk sin tener que pagar una millonada es algo que no se presenta todos los días. Además, el Barcelona necesita reforzar su defensa, y Van Dijk sería la opción ideal para hacerlo. Por supuesto, la llegada de un jugador de su perfil también trae consigo algunas dudas. ¿Cómo encajaría Van Dijk con los otros defensores del Barcelona? ¿Sería capaz de adaptarse a un nuevo entorno y a un nuevo estilo de juego? Estas son preguntas legítimas, pero, en mi opinión, las respuestas son claras. Van Dijk tiene la calidad y la experiencia necesarias para adaptarse rápidamente a cualquier sistema de juego, y su liderazgo en el campo sería una gran ayuda para los más jóvenes. Además, su llegada ofrecería un valor estratégico al Barcelona, ya que el equipo necesitaría un jugador de su jerarquía para afrontar los desafíos de la temporada. En cuanto a las posibles salidas de Araujo y Christensen, la posible llegada de Van Dijk podría ser un alivio para el Barcelona. Aunque Araujo es un jugador muy querido por la afición culé y su salida sería un golpe duro para el club, la calidad de Van Dijk podría suavizar el impacto de su marcha. El neerlandés, además, podría formar una gran pareja de centrales con jugadores como Jules Koundé, quien ha demostrado ser uno de los defensores más sólidos del Barcelona en los últimos años. Con Van Dijk en el equipo, el Barcelona podría tener una de las defensas más sólidas de Europa, y eso es algo que el club necesita para aspirar a ganar títulos tanto a nivel nacional como internacional. Por último, la llegada de Van Dijk sería una señal de que el Barcelona sigue siendo un club ambicioso, dispuesto a fichar a los mejores jugadores para continuar con su lucha por los títulos más importantes. En un momento en el que el club necesita reforzarse para seguir siendo competitivo en la élite del fútbol, la incorporación de un jugador de la talla de Van Dijk sería una muestra de que el Barcelona sigue siendo un destino atractivo para los futbolistas más destacados del mundo. ¿Qué piensan ustedes, aficionados culés? ¿Creen que la llegada de Virgil van Dijk sería una gran oportunidad para el Barcelona? ¿Qué opinan sobre la posible salida de Araujo y Christensen? ¿Están de acuerdo en que este fichaje sería clave para reforzar la defensa del equipo? Los leo y me encantaría saber qué piensan sobre esta situación tan importante para el futuro del Barcelona. La tercera noticia es sobre un fichajazo bomba que el Barça está a punto de anunciar. Erling Haaland ha roto el silencio en Inglaterra, y en una entrevista reciente, dejó claro que su futuro podría estar lejos del Manchester City. Aunque sus palabras fueron cuidadosamente elegidas y mantuvieron un halo de misterio, lo que dijo no pasó desapercibido para los medios y los aficionados. En una conversación que tuvo con varios periodistas, el noruego expresó de manera indirecta que no se encuentra cómodo en el City, lo que ha encendido las alarmas en la Premier League y en el Camp Nou, donde la dirección deportiva del Barcelona ya sigue de cerca los movimientos del delantero. A Haaland, que ha sido uno de los jugadores más destacados en el fútbol mundial en los últimos años, logró destapar la olla de los rumores sobre su posible salida del Manchester City, uno de los clubes más poderosos de Europa. Sin embargo, lo que sorprendió a muchos fue la manera en que abordó el tema.
A pesar de que no mencionó específicamente al Barcelona en sus respuestas, sus declaraciones sobre no estar completamente feliz en su situación actual fueron claras y abrieron la puerta a lo que muchos interpretan como un posible traspaso. Durante la entrevista, Haaland se mostró evasivo en cuanto a su futuro, pero dejó entrever que, como cualquier jugador de élite, uno de sus mayores sueños sería vestir la camiseta de un club tan grande como el Barcelona. No puedo negar que cualquier jugador en el mundo desearía ser parte de un club como el Barcelona. Es uno de los mejores equipos del mundo, con una historia increíble. Es un honor ser mencionado en la misma conversación que ellos, fueron algunas de sus enigmáticas palabras. Estas declaraciones, aunque sutiles, fueron suficientes para que los rumores sobre su posible llegada al Camp Nou se avivaran de inmediato. Lo que está claro es que, si bien Haaland no dio detalles específicos sobre su relación con el City, sí dejó entrever que su situación en el club inglés no es tan cómoda como algunos podrían pensar. En Inglaterra, los rumores sobre un posible desencanto con la gestión de Pep Guardiola han circulado desde hace algún tiempo, y las palabras del delantero noruego parecen confirmar que hay algo más detrás de su relación con el Manchester City de lo que se ve a simple vista. Haaland ha sido una pieza fundamental en el éxito del equipo, pero parece que el delantero siente que no está siendo plenamente aprovechado en el esquema del entrenador catalán. La relación entre Haaland y Guardiola, que a menudo ha sido vista como una de las más fructíferas en el fútbol, ha tenido sus altibajos. Si bien el delantero ha sido uno de los máximos goleadores del City desde su llegada, algunos medios han informado que Haaland no está contento con el estilo de juego del equipo y su rol en el campo. A menudo, el noruego ha sido utilizado como un goleador más que como un jugador integral dentro del sistema de Guardiola, lo que ha generado ciertas tensiones. En varias ocasiones, Haaland ha mostrado su frustración por no recibir el balón en las posiciones en las que más lo necesita para marcar la diferencia. Por su parte, fuentes cercanas al Manchester City no tardaron en reaccionar ante las declaraciones del jugador. Se ha filtrado que el entrenador Pep Guardiola está muy enfadado con la actitud de Haaland, y que las tensiones dentro del vestuario del City podrían haber alcanzado un punto crítico. El técnico catalán, quien siempre ha sido muy meticuloso en la gestión de su plantilla, no ha ocultado su descontento por la posible salida de uno de los mejores delanteros del mundo. Sin embargo, también se ha confirmado que Guardiola está dispuesto a permitir que Haaland se marche si el jugador no se siente completamente a gusto en el club. Esta postura parece indicar que el Manchester City está listo para abrir las puertas de salida para el delantero, a pesar de su enorme impacto en el campo. En los bastidores del Camp Nou, las cosas también se están moviendo rápidamente. Fuentes cercanas a la directiva del Barcelona aseguran que la llegada de Haaland al equipo es una posibilidad real. La directiva azulgrana, encabezada por Joan Laporta, ha seguido con atención la situación del jugador en el City y considera que la oportunidad de fichar a Haaland podría ser demasiado buena para dejarla pasar. Aunque el Barcelona ha enfrentado dificultades financieras en los últimos años, la mejora en su situación económica y el margen de maniobra obtenido con la regla 1 ha permitido al club dar un giro a su estrategia de fichajes, apuntando a jugadores de primer nivel. Según estas fuentes, el Barcelona ya ha comenzado a hacer los primeros movimientos en el mercado para acercarse a Haaland. La agente del jugador, Rafaela Pimenta, tiene previsto reunirse en los próximos días con la directiva del Barcelona para hablar de los posibles términos de la operación. Pimenta, que gestiona la carrera del noruego, es una figura clave en esta negociación, y su experiencia en el mundo del fútbol europeo podría ser decisiva para cerrar el trato. La llegada de Haaland al Barcelona sería un golpe de efecto en el mercado de fichajes y marcaría un antes y un después para el club catalán, que ha estado buscando reforzar su delantera con un goleador de talla mundial. Para el Barcelona, fichar a Haaland sería una oportunidad única para volver a la élite del fútbol europeo. Con la posible salida de jugadores como Robert Lewandowski en el horizonte y la necesidad de contar con un delantero centro que pueda liderar el ataque del equipo, Haaland encajaría perfectamente en los planes de Hansi Flick. Además, el estilo de juego directo y rápido de Haaland complementaría a la perfección la filosofía ofensiva del Barcelona, que ha apostado por un fútbol más dinámico y vertical en los últimos tiempos. Para los aficionados del Barcelona, la posibilidad de ver a Haaland vestido de azulgrana sería un sueño hecho realidad.
El delantero noruego es uno de los jugadores más completos y letales del mundo, y su llegada al Camp Nou aportaría una dosis de talento y ambición que podría devolver al club a la cima del fútbol mundial. Haaland es un goleador nato, y su presencia en el ataque del Barcelona podría tener un impacto inmediato en la lucha por los títulos nacionales e internacionales. ¿Qué opinan ustedes, aficionados culés? ¿Les gustaría ver a Haaland en el Barcelona? ¿Creen que su llegada sería una buena decisión para el futuro del club? ¿Cómo ven la situación de su relación con Pep Guardiola y el Manchester City? Los leo y me encantaría saber qué piensan sobre este posible fichaje que podría cambiar el rumbo de la temporada. Déjanos tu opinión en los comentarios.